El teléfono sonó a media tarde, justo cuando terminaba de doblar el último vestido que había elegido con tanto cuidado para el viaje. Reconocí de inmediato la voz de Anina, mi hija, pero no traía alegría. Su tono era frío contenido, como si repitiera un guión ensayado. Me dijo que había surgido un inconveniente con la reserva del viaje familiar a Grecia, que no habría sitio para todos, que quizá lo mejor era que yo no fuera esta vez. Mamá, son muchas caminatas, hace mucho calor, y tú siempre terminas con dolor de espalda. No queremos que te pase nada. Me quedé en silencio. No por sorpresa, porque ya había sentido esos desprecios disfrazados de preocupación antes, sino porque esta vez dolía más. Llevaba semanas organizando cada detalle. Mis manos aún olían a lavanda del perfume que había puesto en la ropa. Le pregunté quién iría en mi lugar. Hubo una pausa. Gala dijo finalmente: mi entrenadora. Ella sí puede ayudarnos con la logística del viaje. Ya la conoces. No la conocía. Y aunque la conociera, no la quería en mi lugar. Colgué sin discutir. No tenía fuerzas. Caminé hasta el comedor con el corazón arrugado como un papel mojado. Allí, sobre la mesa, seguía abierto mi correo impreso con los datos del vuelo. Lo había dejado ahí para revisarlo por última vez antes de cerrar la maleta. Lo tomé con manos temblorosas, más por rabia que por edad. Y entonces lo vi. Mi nombre seguía allí. Almira Peñalver. Pasajera confirmada. Vuelo 742. Azul del Sur. No solo no me habían borrado, sino que habían decidido usar mi billete. Pensaban cambiar el nombre a último momento. O Gala viajaría haciéndose pasar por mí. Sentí un calor en el pecho, no de furia, sino de algo más profundo, una herida que empezaba a cerrarse, con una costra nueva, dura, desconocida. Volví a mirar el nombre de la aerolínea Azul del Sur. Algo en ese nombre me resultaba inquietantemente familiar, como una puerta cerrada durante años que de pronto alguien empujaba desde dentro. Y sin saber muy bien por qué me levanté decidida y fui directa al altillo donde guardaba una caja con los últimos papeles de mi marido. Me senté al borde de la cama, con el vestido coral extendido sobre la colcha, como un recordatorio silencioso de mi ingenuidad. Lo había comprado especialmente para el viaje, una tela ligera que me hacía sentir viva, rejuvenecida. Había tardado horas en decidirme. Entré y salí de 5 tiendas distintas hasta encontrar ese tono exacto entre el melocotón y el atardecer. Quería verme bien, no por vanidad, sino porque por primera vez en años sentía que volvería a formar parte de algo con mi familia. Abrí la maleta y me arrodillé frente a ella. Todo seguía ordenado con esa meticulosidad que solo una madre puede tener cuando empaca para una ocasión especial. Allí estaban los zapatos cómodos, los protectores solares, mis pastillas clasificadas en sobres por día, y envueltos con esmero los pequeños regalos que había elegido para cada uno: un libro de cocina griega para Anina, un balón de playa para Mateo, el más pequeño, una gorra con el nombre del archipiélago para Elías y un pañuelo de seda para Gala. Sí, incluso para ella, antes de saber que me robaría el asiento. Respiré hondo. En la bolsa lateral aún quedaban los tuppers con los rosquillos de anís y las empanadillas de cabello de ángel que había horneado durante la semana. El horno había estado encendido toda la tarde del lunes. El aroma a canela aún flotaba en las cortinas de la cocina. Me había entregado por completo a esa ilusión. Pasé los dedos por la tela del vestido suave y todavía con su etiqueta colgando. Pensé en todo lo que había hecho por ese viaje, en cómo había suspendido mi cita con la reumatóloga, pospuesto la limpieza dental y pedido prestado un libro sobre la historia de Grecia para no quedarme sin tema de conversación. Y sin embargo, no me querían allí. Cerré la maleta con cuidado, como si lo que guardara dentro ya no me perteneciera. Pero no la empujé bajo la cama. La dejé junto a la puerta. Algo en mí, una corriente silenciosa, se estaba moviendo y no sabía si era dolor, orgullo o el principio de otra cosa. Entonces bajé las escaleras y fui directa a por la caja de documentos. El altillo olía a madera vieja y a promesas olvidadas. Subí con paso lento, obligándome a no pensar demasiado en lo que buscaba.
Tan solo quería encontrar algún documento que me permitiera anular el billete y no dejar rastros de aquella humillación. No quería deberle nada a nadie. La caja donde guardaba los papeles de Cosme estaba en la esquina más lejana bajo una manta de cuadros y varios álbumes polvorientos. La bajé con cuidado. A pesar de haber pasado 5 años desde su muerte, aún me costaba enfrentarme a sus cosas. Como si abrir cada papel fuera una forma de revivirlo por segundos y perderlo otra vez. Entre recibos, contratos de seguros y facturas antiguas apareció un sobre marrón cerrado con pegamento antiguo de esos que ya no se usan. Tenía mi nombre escrito a mano con la caligrafía elegante de Cosme. Lo reconocí al instante. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. Me senté en el suelo y lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una carta fechada meses antes de su muerte y varios documentos notariales. La carta empezaba de forma sencilla. Si estás leyendo esto es porque ya no puedo decirte esto en persona. Cosme explicaba que había heredado una parte significativa de una pequeña aerolínea familiar Azul del Sur de un tío sin descendencia. Nunca me lo contó, decía, porque quería protegerme de las decisiones financieras y del estrés. Pero antes de morir traspasó toda su participación a mi nombre. No quise que lo supiera nadie, ni siquiera Anina, escribió. Quiero que si algún día lo necesitas, lo uses como tú creas conveniente. El resto de los documentos lo confirmaban. Era propietaria del 27% de la aerolínea, Azul del Sur, la misma del billete. Mi billete. Me quedé mirando la hoja sin entender del todo. Sentí que se abría una compuerta que llevaba años esperando a crujir. No solo me habían dejado fuera de un viaje, me habían borrado, sin saber que el avión en parte era mío. Me levanté lentamente, bajé las escaleras con la carta en la mano y sin pensarlo más, marqué el número de atención al cliente de la aerolínea. La voz al otro lado del teléfono era joven profesional, pero no preparada para lo que estaba a punto de escuchar. Di mi nombre completo, mi número de documento y mencioné el vuelo 742 con destino a Grecia. Noté la breve pausa en su respuesta, un silencio contenido mientras verificaba los datos. Un momento, señora Peñalver, dijo, y el clic del teclado se volvió frenético. Esperé con el corazón acelerado no por miedo, sino por una certeza que comenzaba a tomar forma. Al cabo de 1 minuto regresó a la línea con un tono muy distinto. Le pido disculpas por la espera. Usted figura como pasajera confirmada. ¿En qué podemos ayudarla?, me aclaré la voz. Algo en mí enterrado durante años emergía con claridad. Necesito hablar con el departamento ejecutivo. Tengo documentos que acreditan que soy accionista mayoritaria de Azul del Sur. Y quiero que esa condición se respete. El joven titubeó, pero no tardó en transferirme la llamada. A los pocos segundos una voz firme y educada se presentó como directora de Relaciones Institucionales. Esta vez fui recibida con deferencia. Me pidieron que enviara copia de los documentos y al hacerlo el cambio fue inmediato. Señora Peñalver, agradecemos que nos haya contactado. Ya hemos verificado los papeles. Efectivamente, su participación es plenamente vigente. ¿En qué desea que le asistamos? Tomé aire. Primero quiero confirmar que mi reserva se mantenga activa. No deseo que se autorice ningún cambio en mi nombre. Segundo, hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se cargara. Deseo que el capitán del vuelo 742 sea informado de que la propietaria de esta aerolínea viajará a bordo. Al otro lado se hizo un breve silencio. ¿Desea algún protocolo especial? Solo uno, dije. Que me reciba como merezco y que los pasajeros que intentaron borrarme entiendan exactamente con quién están viajando. Colgué con una calma que no recordaba haber sentido en años. Después caminé hasta el armario, saqué el vestido coral y lo extendí sobre la cama. Al fin sabía para qué me lo había comprado. Llegué al aeropuerto 2 horas antes del vuelo, no por nervios, sino porque necesitaba respirar. El vestido coral caía con ligereza sobre mis caderas y cada paso que daba parecía tener más firmeza que el anterior. Me había peinado con esmero, recogiendo el cabello con una peineta antigua que fue de mi madre,
y había elegido un perfume discreto pero inolvidable. Ese día no quería desaparecer. Quería estar presente con cada detalle. Caminé sin prisa entre los pasajeros. Nadie me reconocía y eso me ofrecía una ventaja. Desde una distancia prudente, vi a Anina junto a Gala, riendo ambas con gafas de sol y maletas de diseño. Parecían disfrutar de la ligereza de no tenerme cerca. Gala tomaba fotos, Anina posaba. No notaron mi presencia y yo tampoco hice esfuerzo por interrumpirlas. Avancé hacia el mostrador de embarque. La joven que me atendió sonrió apenas revisó mis documentos. Y entonces su expresión cambió. Tecló algo rápido, hizo una llamada breve y colgó con un leve asentimiento. Bienvenida, señora Peñalver. Su pase de abordar ha sido actualizado a categoría ejecutiva. Aquí tiene junto con acceso a la sala VIP. Recibí el sobre con una pequeña inclinación de cabeza. El cartón brillaba discretamente, pero no necesitaba opulencia. Era suficiente con saber que lo había conseguido por derecho propio. Mientras caminaba hacia la sala, sentí la mirada de alguien posarse en mí. Me giré apenas. Anina me había visto. Su sonrisa desapareció como una vela apagada de golpe. Gala murmuró algo mirando su móvil. No me detuve. No les ofrecí ninguna explicación. Tampoco la necesitaban. En el control de seguridad, el personal me reconoció por el apellido. Uno de los supervisores me acompañó hasta el acceso preferente, sin preguntar nada, solo con una leve reverencia. Me senté en el salón, serví un café y miré por la cristalera los aviones alineados en pista. El mío despegaba en menos de una hora. El piloto ya sabía a quién saludaría ese día. Y yo ya no tenía miedo de que pronunciaran mi nombre en voz alta. Subí al avión entre los primeros pasajeros como lo indicaba mi pase de abordar. La auxiliar de vuelo me recibió con una sonrisa amplia, pero al leer mi nombre en la lista, su gesto se transformó en un leve sobresalto. Me guiaron hasta mi asiento en primera clase, con una amabilidad que ya no se fingía, ahora era genuina. Me acomodé junto a la ventanilla, crucé las piernas despacio y dejé el bolso a un lado con una calma que había aprendido a cultivar en apenas 48 horas. Desde ahí podía ver el pasillo y no tardé en reconocer la silueta de Anina subiendo al avión seguida de Gala. Charlaban con esa familiaridad frívola que tanto las unía. No me vieron al pasar. Yo solo observé. Tomaron asiento unas filas más atrás en clase turista. Gala buscaba hueco para su equipaje de mano. Anina leía distraída el folleto de seguridad. Me pregunté si habrían notado mi presencia al abordar, pero no importaba. En pocos segundos todo cambiaría. El timbre de la cabina sonó, y una voz grave y clara se proyectó por los altavoces. Señoras y señores, les damos la bienvenida a bordo del vuelo 742 con destino a Santorini. Tenemos el honor especial de contar con la presencia de la señora Almira Peñalver, propietaria de esta aeronave y parte fundamental de la historia de Azul del Sur. Le agradecemos por volar con nosotros. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Algunas cabezas se giraron instintivamente, otras buscaron con la mirada. Gala se quedó inmóvil. Anina, al escuchar mi nombre, se incorporó bruscamente y me buscó entre los asientos. Nuestras miradas se cruzaron. Su expresión era una mezcla de confusión, vergüenza y algo más, miedo. Yo no hice ningún gesto. Solo me levanté con suavidad, ajusté la chaqueta sobre los hombros y caminé hacia el baño cruzándome con ellas en el pasillo. No dije nada. No hacía falta. El piloto ya había hablado por mí, y mientras el avión se alineaba para despegar, yo solo pensaba en todo lo que quedaba por decir una vez aterrizáramos. El vuelo transcurrió en un silencio tan tenso como elegante. Nadie se atrevía a mirarme directamente, pero podía sentir las miradas furtivas detrás de cada movimiento. El personal de cabina se desvivía en atenciones. Me ofrecieron primero el menú, me trajeron una copa de vino sin que la pidiera, y me llamaban por mi nombre con respeto casi ceremonial. Cené en paz. Un filete en su punto exacto acompañado de verduras salteadas y una tarta tibia de limón. Todo servido con vajilla de porcelana
y cubiertos de acero reluciente. Mientras masticaba, pensé en cuántas veces me habían hecho sentir una carga, una presencia incómoda. Y ahora, sin necesidad de elevar la voz, estaba sentada a miles de metros sobre el suelo, recibiendo el trato que siempre había merecido. No vi a Anina durante el vuelo. Tampoco me acerqué. No era necesario. El mensaje ya estaba dado. Era de esos que no necesitan repetirse. Al aterrizar, el avión rodó hasta su posición final con suavidad. Me levanté sin prisa agradeciendo al capitán, con una inclinación leve, cuando me ofreció su brazo para descender. Afuera un pequeño grupo del personal del aeropuerto me aguardaba junto al coche de traslado. Al fondo distinguí a Anina nerviosa, dudando si acercarse. Caminé hacia el vehículo asignado, pero antes de subir, la vi avanzar. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. Alzó una mano temblorosa como si no supiera por dónde empezar. «Mamá», susurró. No tenía ni idea. Yo me equivoqué. La miré con serenidad. No sentía rabia. No en ese momento. Solo una certeza tranquila, una claridad que ya no necesitaba justificarse. Cuando regreses, le dije sin levantar la voz, hablaremos. Pero esta vez no hablaremos como madre e hija. Hablaremos como mujeres que deben dejar de fingir que todo está bien. Ella asintió, incapaz de emitir una palabra más. Y yo subí al coche con el vestido coral aún impecable y la mirada puesta en lo que vendría después. Durante los días siguientes al aterrizaje, cada paso que daba parecía tener un sentido nuevo. No era venganza lo que me impulsaba, ni siquiera necesidad de redención. Era otra cosa, una lucidez distinta, como si por fin hubiese despertado de un letargo de años. La idea nació una mañana mientras tomaba café en la terraza del hotel. Observaba a dos mujeres mayores conversando en una mesa cercana. Reían, pero en sus miradas había una sombra que reconocí de inmediato, esa mezcla de soledad resignada y afecto que siempre espera permiso para existir. Me vi reflejada en ellas. Esa tarde hablé con una abogada, luego con un contador, y al día siguiente ya tenía nombre Sol de Otoño, una fundación destinada a acompañar, asesorar y empoderar a mujeres como yo, madres relegadas al margen de la familia, invisibilizadas en decisiones que les afectaban directamente, mujeres que entregaron su vida entera y al final recibieron silencio como respuesta. Utilicé parte de mis acciones en la aerolínea como garantía y los recursos fluyeron. No me sorprendió. Cuando una mujer actúa con decisión a los 69 años, la gente escucha. Quizás porque no esperan que lo haga. El primer centro abrió en Sevilla, en una casa antigua, que reformamos para que tuviera luz en cada rincón. No quería pasillos grises ni oficinas con olor a derrota. Quería espacios donde una mujer pudiera llorar sin vergüenza, reír sin permiso y planear su futuro sin pedir disculpas. Cada vez que una madre llegaba y me contaba que su hija no la llamaba hace meses o que su yerno la trataba como empleada, yo no le ofrecía lástima. Le ofrecía estructura. Le decía, vamos a reconstruirte desde dentro, porque tú no has terminado de vivir. Mientras preparábamos la inauguración del segundo centro en Valencia, recibí un mensaje inesperado en mi móvil. Era de Anina. Solo decía, he vuelto. ¿Podemos hablar? Y supe que el momento había llegado. Anina llegó una mañana nublada con las ruedas de su maleta resonando sobre el empedrado de la acera. La imaginé insertando las llaves con prisa, esperando encontrarme en la cocina, tal vez regando las plantas o preparando café. Pero la cerradura no se dio. Y cuando finalmente alguien del edificio le abrió, se encontró con la realidad. La puerta principal ya no tenía mi nombre. Había vendido la casa. Después de tantos años sosteniéndola como símbolo de familia, entendí que era solo eso, una estructura de ladrillo que sostenía un pasado que ya no me pertenecía. Me mudé a un piso luminoso en el centro, cerca del local, donde funcionaba la oficina de la fundación. Allí comencé de nuevo. Le dejé una carta. No extensa, no dramática. Solo unas palabras medidas limpias como debe hablarse cuando ya no hay miedo, Anina. No me fui por rabia. Me fui por mí. Gracias por mostrarme con tus gestos y silencios quién soy.
Durante años viví esperando que volvieras a mirarme como madre, como raíz. Ahora entiendo que no necesito ser vista por otros para existir. Ya no vivo para encajar. Almira. Esa carta la dejé en el aparador de la entrada, junto con la llave que ella usaba de adolescente. Supongo que la reconoció. Tal vez la sostuvo entre los dedos buscando consuelo como si pudiera devolverle algo que ya no estaba. No sé si lloró. No estuve allí para verlo. Tampoco era necesario. A veces la única forma de ser escuchada por los que nunca prestaron atención es irte. Días después, alguien del edificio me llamó para avisar que Anina había vuelto a la casa varias veces, sin hablar con nadie, como quien busca fantasmas. Y pensé que quizás por fin entendía que el amor no era algo garantizado, que se cuida, se honra, se protege. Esa tarde, mientras preparaba las carpetas para un nuevo proyecto de la fundación, recibí una notificación. Era un correo suyo. El asunto: podemos vernos sin máscaras. Y comprendí que tal vez el cierre estaba más cerca de lo que pensaba. El sol acariciaba la cubierta del yate con esa calidez dorada que solo el Mediterráneo sabe ofrecer en primavera. La brisa jugaba con los flecos de mi pañuelo y el sonido del agua contra el casco era el único ritmo que necesitábamos para conversar en paz. A mi lado, 3 mujeres de la fundación reían entre historias, brindis y anécdotas que hasta hacía poco eran silencios guardados en habitaciones tristes. Habíamos navegado desde Málaga, deteniéndonos en calas tranquilas donde cada una podía respirar sin peso. Para algunas era su primer viaje. Para todas era el primero en el que nadie les decía: tú ya no puedes. Miré el horizonte y sin proponérmelo recordé aquel vuelo. El sonido del altavoz, el temblor de mi corazón al escuchar mi nombre, el vestido coral que aún conservo doblado en un armario nuevo. Me vi caminando entre filas de pasajeros que no sabían qué hacer con la verdad cuando ésta se presenta con tacones bajos y el mentón en alto. Entonces sentí una mano en mi brazo. Era Rosario, una mujer de voz suave y ojos cansados, con apenas 2 semanas en sol de otoño. Había pasado 40 años cuidando a un marido que no la miraba y unos hijos que solo la llamaban para pedirle favores. Señora Almira, me dijo, ¿cree que aún hay tiempo para mí? La miré en silencio. Era la misma pregunta que alguna vez me hice frente al espejo, la misma que me taladró el alma cuando sostuve el billete de avión que decían que ya no me pertenecía. Le sonreí. La vida no tiene fecha de caducidad. Solo necesita una mujer que diga ahora sí. Rosario me apretó la mano, y mientras el yate se deslizaba sobre aguas tranquilas, supe que ese momento no era un final. Era el prólogo de otras historias, de otras Almiras, de mujeres que como yo habían descubierto que nunca es demasiado tarde para ser dueñas de su viaje.